Muy bien, este domingo se realiza el debate presidencial entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo en la ciudad de Arequipa. Allí estaremos en la ciudad de Arequipa. Y por cierto, una precisión me permito hacer respecto a lo que dije ayer respecto al capítulo educación en el debate de los técnicos. Más allá de lo que reafirmo de la necesidad del tema educativo en un debate de técnicos, eso lo reafirmo yo como criterio de fondo, ¿no? El tema educativo estaba reservado para el debate presidencial, ¿no? Yo con justa razón reclamo y digo, ¿cómo no van a considerar el tema de educación con los técnicos de la educación? Porque los candidatos presidenciales pueden incurrir, ¿no?, por su propio rol en generalidades, ¿verdad? Pero bueno, así se decidió. Entonces el jurado determinó que el tema de educación, ciencia y tecnología, me parece, va para los candidatos presidenciales. O sea, que sí se va a tocar, es lo que quiero decir. En nuestra modesta opinión, hubiese sido mejor que lo toquen los técnicos, los expertos, los encargados. Nada más. Se va a tocar el tema educativo el día domingo. Precisamente, de cara a lo que pasará el domingo, vamos a conversar en lo que queda del programa con Anaí Durant, de Perú Libre, y luego Carlos Neuhaus, de Fuerza Popular. Anaí, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime, gracias por el espacio. En primer término, nos gustaría su opinión y su punto de vista, y más que eso, su posición respecto a lo ocurrido en el BRAEM el día domingo a la noche. Pero a partir de ello, lo que ha sucedido en los días siguientes. Acabamos de conversar con Oscar Castilla, de Ojo Público, y ellos recogen testimonios de sobrevivientes o de una sobreviviente que señala que, por lo menos lo que ellos tienen a la vista, es que no respondería al patrón de ataques propiamente dichos de la facción de Sendero Luminoso que opera en el BRAEM. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, reiterar la condena a este atentado terrorista, narcotráfico, una serie de elementos ahí que hay que aclarar, ¿no? Pero sobre todo expresar la solidaridad con los peruanos y peruanas que han muerto ahí, y creo que no se debe de ninguna manera normalizar que hayan zonas de nuestro territorio en el cuales pasen estas cosas, ¿no? Entonces creo que el deslinde, la solidaridad, eso debe ser lo que debe primar, y eso es un poco lo que hemos hecho ayer también, desde Perú Libre, desde el Nuevo Perú, desde las distintas fuerzas que estamos comprometidas con la candidatura del profesor Pedro Castillo, ¿no? Una condena muy enérgica a estas acciones, un reclamo de que haya sanción, de que haya investigación, y lo otro que tú dices, ¿no? Una investigación exhaustiva, libre de estas presiones y orientaciones políticas, ¿no? Yo creo que eso enrarece mucho el ambiente electoral, que ya está siendo bastante polarizado, tensionado, cargado de mensajes de odio. Ajá. Y eso no puede quedar así, no le hace bien al juego democrático. ¿Por qué enrarece? Usó esa palabra. Porque vemos cómo se utiliza de una forma para vincular, por ejemplo, a un candidato, ¿no? Lo han hecho con Pedro Castillo, ¿no? Tú mismo lo estabas poniendo ahora en el fake que estaba circulando en los WhatsApps, a mí también me llegó, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasó? Eso jamás lo dijo, ¿no? Entonces se está utilizando esto para vincular a determinados grupos, a Sendero Luminoso, como ponían en ese fake, ¿no? Entonces creo que eso no puede permitirse, ¿no? Ahora, ¿qué esperan ustedes de la fuente oficial, de la autoridad oficial? Porque el Comando Conjunto lo que señala es que esto ha sido promovido por la organización terrorista Sendero Luminoso. Y eso lo publica el mismo Comando Conjunto el día de ayer en un comunicado, Lima, 24 de mayo del 2021. ¿Cree que se anticipó el Comando Conjunto? Pues al parecer sí, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que esclarecerse, ¿no? Y repito el tema del abandono estatal. Yo como socióloga he trabajado el movimiento cocalero en el BRAE, y ya en esa época, el 2004, el 2003, había un abandono tremendo, ¿no?
y que se ha ido incrementando, que se ha ido además deteriorando con mayor presencia del narcotráfico. Entonces yo creo que el gobierno que entre tiene que tomar acciones urgentes para terminar con eso. Ahora, justamente el periodista Castilla hacía mención a toda esta búsqueda de información, ¿no? Ahora, ¿qué pueden ustedes decir de la zona donde se produce este ataque a civiles, las características con las cuales se ha producido este ataque a civiles? Para ustedes, ¿cuál es la interpretación? ¿Ustedes tienen una interpretación propia de los hechos? Pues te adelantaría que no le hemos conversado en colectivo, ¿no? Salvo esta condena y esta solidaridad que hemos expresado y este reclamo de que se investigue y sancione, no estoy muy al tanto de una interpretación más fina como la puede hacer el periodista. Creo además el suceso está en pleno desarrollo, ¿no? Se están recogiendo pruebas, el alcalde mismo está, he visto que está también en esa actividad, entonces creo que es algo que todavía está en desarrollo como para tener una opinión más contundente con toda la información disponible, ¿no? Muy bien, hablemos del debate del día domingo. También circulaban noticias a medias respecto a que podría el señor Pedro Castillo a última hora desistir del debate. ¿Usted puede confirmar esta noche que el señor Castillo asistirá el día domingo a Arequipa al debate presidencial? Por supuesto, sí, estamos trabajando ya en eso. De acuerdo. Digamos, la repartición o la distribución de los temas asignados. Yo ayer, digamos, estaba preocupado porque el tema educativo no lo tocaron los técnicos y finalmente ha sido, vamos, removido o colocado el tema en el debate presidencial. ¿Debieron ser los técnicos, no cree usted? Yo creo que hay que hacer un poco la articulación entre lo político y lo técnico, ¿no? También nos extrañó un poco que no se incluyera lo educativo, pero eran, creo que varios temas, y creo que el domingo 30 justamente es la oportunidad de complementar. Obviamente el candidato presidencial da otro enfoque al del equipo técnico, pero es importante escucharlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Esa es entonces vamos, la perspectiva, el punto de vista de Anaí Durán. Ahora, respecto a todo este clima enrarecido que usted estaba manifestando, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, por ejemplo, yo sé que a ustedes no les gusta tocar el tema Cerrón, ¿verdad? Se incomodan un poco con Cerrón, y ya el señor Castillo ha hecho un deslinde mucho más claro respecto a que el señor Cerrón no va a ser ni portero en un gobierno suyo. Pero el señor Cerrón sigue metiéndose en la discusión. Él cree tener el derecho y, bueno, tiene libertad para hacerlo. Pero el señor Cerrón también, con respecto a lo ocurrido en el Braem, dice que la derecha necesita a Sendero, el cuco de Sendero. O sea, lo mismo que se les endilga, digamos, a ustedes, incluso con el fake news en este programa, el pantallazo aquel, lo hace el señor Cerrón de manera inversa. Entonces, ¿qué tiene usted que decir ante eso? No es que solamente viene del lado o vendría de cierto sector directa o indirectamente que respalda una candidatura, sino también es el señor Cedrón, Vladimir Cerrón, que hace lo propio en el Twitter. Bueno, pero esta campaña no se define por los tweets de Cerrón, ¿no? Hay aquí un candidato presidencial a quien vamos a elegir. Yo lamento ese tipo de comentarios y creo que lo que tenemos que apuntalar ahora en estos 13 días que quedan prácticamente de campaña son las propuestas, tratar de dejar estos mensajes de odio, ¿no? Como decía, este clima tan enrarecido que lamentablemente la prensa se ha prestado mucho a eso, cierto sector, digamos, ¿no? Entonces creo que por ahí va el enfoque. Aprovechemos que viene un debate que yo sí creo va a ser muy trascendente para que la población termine de aclarar, de dilucidar dudas. Entonces enfoquémonos en las propuestas, porque el país tiene que seguir hacia adelante, ¿no? De acuerdo. Ahora, la preocupación se cierne principalmente en torno a la economía. Ustedes, digamos, dentro de Perú Libre, ¿están pensando moderar el discurso respecto a lo que se dice de ustedes? De ustedes se dice que prácticamente esto se va a volver Venezuela. ¿No es así? Entonces, ¿usted qué le diría a esas personas que
tienen, y en muchos casos válidamente, una razón para estar preocupados. Es su futuro, es su vida, y sienten que a partir de un modelo económico que ya ha vivido el Perú, en el que principalmente predomina el estatismo o el nacionalismo, por ejemplo, esto de prohibir importaciones a productos que se hacen, se desarrollan, se fabrican en el Perú, ha causado, entre otros anuncios, evidente alarma. ¿Ustedes piensan moderar el discurso económico? ¿Qué es lo que van a hacer con respecto al tema económico? Sí, yo creo que eso es importante explicar, y creo que también es algo que el mismo profesor Castillo tiene que aclarar, tiene que explicar, tiene que exponer con mucho énfasis el día domingo, ¿no? Y ya se ha adelantado en el Plan Bicentenario. Creo que el Plan Bicentenario aclara muy bien estas dudas que se podían tener, y creo que, como tú mencionas, estas ideas de que se va a convertir esto en Venezuela, y que no va a ser así, ¿no? Lo que se está planteando es una economía con un énfasis mucho más redistributivo, ¿no? Porque no podemos negar, y eso lo dicen todas las encuestas, lo siente el ciudadano promedio, que el modelo económico ha favorecido a un grupo muy reducido, y sobre todo en este contexto de pandemia ha generado una gran crisis donde hay desempleo, donde no hay demanda, donde hay crisis de la pequeña y microempresa. Entonces nuestro plan apunta a eso, a reactivar la economía en este momento de emergencia, con una mayor inversión pública, con un mayor fomento de compras públicas, con subsidios temporales. Y ahí debo decir que hemos tenido una buena sintonía en la actualización del equipo económico de JP, con lo que ha trabajado también Perú Libre, ¿no? Entonces creo que no es esas leyendas urbanas que interesadamente algunos difunden, ¿no? Claro, pero lo de la importación, ¿eso sí lo van a aplicar o no? No, justo en el Plan Bicentenario también en el Plan Bicentenario dice bien claro ahí, ¿no? Que lo que se busca es frenar la competencia desleal en determinados productos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos siempre en Huancavelica, en Huancayo, la papa se vende baratísimo, mientras aquí en Lima se importa papa de Holanda o de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para introducir aspectos de regulación que permitan a la producción nacional competir en igualdad de condiciones, ¿no? O no estar siempre, y la huelga de papas que tuvimos, de producción de productores de papa que hubo, demostró eso, ¿no? Que hay un rezago de la producción nacional. Entonces no se trata de prohibir importaciones, necesitamos las importaciones, las pequeñas, las microempresas, eso es obvio, pero lo que no podemos permitir es este tipo de competencia desleal. La quinoa de China o de España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de productos que nosotros tenemos y que están siendo dejados de lado por importaciones es lo que tenemos que tratar de frenar, ¿no? Muy bien, entonces, nada, a esperar al debate del día domingo, en el que sin duda, ¿usted cree que ahí va a ser la cosa decisiva? Supongo, porque ustedes también deben estar en la interna traqueando esto de cuánto les puede afectar indirectamente lo del Braem, ¿verdad? Porque, digamos, la sombra que se cierne sobre ustedes es que tienen alguna relación. De hecho, el señor Bermejo tiene un proceso en el cual se le está iniciando de nuevo por sus vinculaciones con estos grupos. Entonces, pueden existir, ¿no? A usted también, entiendo, en otro canal, ¿no? Le han sacado que usted viajó a Chile, ¿no? Para, en fin, ver a una persona, el padre de su hija, me entiendo, que es una persona sentenciada por terrorismo. Entonces, claro, se coloca eso, entonces dicen, ahí está, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el Braem, indirectamente, ¿ustedes creen que les va a pasar factura en las encuestas lo que está pasando? Yo creo que un grupo muy minoritario es el que cree todavía estas difamaciones de que la izquierda y Sendero y el BRAE y el candidato Pedro Castillo son una misma cosa, ¿no? Yo creo que eso no es así, se ha demostrado en las zonas que apoyan, que respaldan a Perú Libre. Es clarísimo que quienes se han enfrentado al terrorismo ha sido muchas veces la izquierda, ¿no? Entonces creo que ahí los deslindes siempre han estado claros.
Y sobre lo que mencionas, efectivamente yo he puesto una denuncia hoy contra Willax, Milagros Leiva, Humberto Ortiz y Augusto Torren, porque durante 4 programas consecutivos se han dedicado a mostrarme imagen asociada efectivamente al padre de mi hija, a quien yo conocí cuando ya había cumplido esa condena, ¿no? O sea, con el que tuve a mi hija después de eso, ¿no? Entonces, y además, ¿qué relevancia tiene para el debate político? O sea, las mujeres respondemos por nuestros actos individuales, ¿no? Creo que eso es algo que ojalá la justicia aclare y ojalá pues esta prensa o pseudo prensa que lamentablemente ocupa el espectro radiofónico de todos los peruanos pueda respetar la honra de las personas. Muy bien, Anaí Durán de Perú Libre con nosotros. Gracias. Anaí, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Neuhaus de Fuerza Popular, porque nada está dicho.